Los mapas que vemos colgados en las escuelas, oficinas o incluso en nuestras casas, parecen mostrarnos una realidad inmutable, líneas claras, territorios definidos, países con frontera firmes. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho menos estática. Los mapas, en su aparente certeza, esconden una historia que no nos cuentan, un relato de frontera que se desdibujan, se fusionan o simplemente dejan de existir en la práctica, aunque sigan firmes en el papel. Estas fronteras, que parecen límites naturales o históricos, en realidad son construcciones humanas, resultado de guerras, negociaciones, colonizaciones y, sobre todo, del poder. El poder para definir quién manda dónde, quién controla qué recursos y quién pertenece a qué nación. Y ese poder está cambiando, silenciosamente, a veces sin disparar un solo tiro, otras veces con conflictos que apenas se muestran en los titulares. Hoy, algunas fronteras tradicionales están en jaque. Por conflictos latentes, movimientos separatistas, acuerdos secretos entre gobiernos o simplemente por la transformación cultural y económica que redefine regiones enteras. Países que se fragmentan, regiones que buscan independencia, zonas donde la soberanía es cada vez más difusa. Todo esto ocurre mientras los mapas permanecen aparentemente estáticos, congelados en el tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando las fronteras desaparecen o se modifican en la práctica? El impacto va más allá de lo geográfico. Se trata de cambios profundos en la identidad, en la política, en la economía y hasta en la seguridad global. Cuando una frontera se redefine, las alianzas cambian, los mercados se reorganizan y las tensiones pueden aumentar o, en algunos casos, abrir la puerta a nuevas formas de cooperación. Piensa, por ejemplo, en regiones donde la mezcla étnica y cultural desafía las divisiones tradicionales, o en territorios donde la explotación de recursos naturales genera disputas que no se resuelven con mapas antiguos. O en acuerdos secretos donde potencias mundiales negocian la influencia sobre zonas estratégicas sin que la opinión pública lo sepa. Este fenómeno también es un reflejo del mundo globalizado, donde las conexiones económicas, tecnológicas y sociales traspasan fronteras físicas. En muchos sentidos, las divisiones tradicionales pierden sentido cuando las personas, las mercancías y la información circulan libremente, y las identidades se vuelven múltiples y fluidas. Así, los mapas, esos documentos que siempre creímos fijos y fiables, terminan siendo un espejo distorsionado de una realidad mucho más dinámica, compleja y, a veces, contradictoria. Nos muestran lo que alguien quiere que veamos, no siempre la verdad completa. Y esa verdad que no aparece en los mapas es la que está definiendo el futuro del mundo. Un futuro donde las fronteras no solo son líneas en un papel, sino espacios de poder, resistencia y cambio. Donde el control territorial se disputa en las sombras, y donde la historia se escribe con movimientos que no siempre son visibles a simple vista. Entonces, ¿cómo debemos entender este nuevo mundo sin fronteras claras? ¿Qué significa para la soberanía de los países y para nuestra identidad? ¿Estamos preparados para un mundo donde los mapas mienten y las fronteras desaparecen? Estas preguntas invitan a mirar más allá de lo visible, a cuestionar lo que creemos cierto y a entender que el poder, ese que define mapas y frontera, está en constante movimiento. Y nosotros, como ciudadanos del mundo, somos testigos y actores de estos cambios profundos. Porque al final, la historia no la cuentan los mapas. La cuenta el poder. Y el poder, hoy más que nunca, está en movimiento. Mientras observamos esos mapas aparentemente inamovibles, hay una realidad oculta que pocos reconocen. Las fronteras políticas y territoriales son, en esencia, acuerdos temporales, frágiles, sujetos a la voluntad humana y al flujo incesante de la historia. En muchos lugares del mundo, esas líneas que parecen firmes ya se han vuelto difusas, y los procesos que llevan a su desaparición o transformación son tan complejos como fascinantes. En primer lugar, debemos entender que las fronteras son construcciones sociales y políticas. No existen en la naturaleza como ríos o montañas, aunque a menudo se basan en accidentes geográficos, sino que son producto de tratados, guerras, colonizaciones y negociaciones a veces secretas. Por eso, cuando los mapas mienten, no es un error o una casualidad, es el reflejo de una realidad política que está en constante cambio, una realidad que los documentos oficiales no siempre pueden, o quieren, actualizar.
Tomemos por ejemplo regiones donde los movimientos separatistas han cobrado fuerza en las últimas décadas. Cataluña, Escocia, el Kurdistán o Cachemira son solo algunos casos donde la idea de una frontera nacional fija se tambalea. En estos lugares, la identidad cultural, histórica y política choca con las líneas dibujadas por gobiernos que a veces parecen distantes o desconectados de las realidades locales. La lucha por el reconocimiento de estas regiones demuestra que las fronteras, aunque dibujadas en mapas, no son inviolables. Además, existen zonas donde la soberanía es difusa, donde la autoridad estatal no tiene control real sobre el territorio. Estos espacios grises, en los mapas son caldo de cultivo para conflictos, movimientos insurgentes, o bien para acuerdos informales entre grupos locales, gobiernos y potencias extranjeras. Por ejemplo, en África Central, partes de la Amazonia o regiones remotas de Asia, las fronteras oficiales son más un ideal que una realidad práctica. Por otro lado, la globalización ha contribuido a relativizar la idea de frontera. El flujo constante de personas, bienes, servicios e información ha creado una red interconectada que a menudo supera las limitaciones territoriales. Las zonas de libre comercio, las uniones económicas y los tratados internacionales muestran que los países buscan cada vez más disolver las barreras para facilitar la interacción, aunque no siempre sin conflictos o sacrificios en términos de soberanía. Este fenómeno también se refleja en la creación de bloques regionales como la Unión Europea, donde las fronteras internas se vuelven casi invisibles para quienes transitan libremente. Sin embargo, la misma Unión Europea enfrenta desafíos para mantener su cohesión, pues las tensiones políticas, económicas y culturales dentro de sus países miembros demuestran que las fronteras políticas pueden reaparecer con fuerza cuando las circunstancias cambian. Pero el cambio en las fronteras no es siempre pacífico o gradual. En muchas ocasiones, detrás de la desaparición o modificación de límites territoriales hay conflictos armados, invasiones, anexiones o intervenciones encubiertas. El caso de Crimea, el conflicto en el este de Ucrania o la disputa en el mar de China Meridional son ejemplos recientes de cómo las fronteras pueden ser redibujadas con violencia y con consecuencias globales. En estos escenarios, los mapas oficiales quedan desfasados, incapaces de reflejar la realidad que ocurre sobre el terreno. La población local sufre las consecuencias de estos cambios abruptos, enfrentando desplazamientos, inseguridad y crisis humanitarias que rara vez tienen una solución rápida o sencilla. Además, la desaparición de frontera puede tener consecuencias culturales y sociales profundas. Las identidades nacionales están estrechamente ligadas a los territorios, y cuando esos territorios cambian o desaparecen, también cambian las narrativas que los pueblos se cuentan sobre sí mismos. La historia, la lengua, las tradiciones y hasta la percepción colectiva del nosotros pueden verse sacudidas por la reconfiguración de límites. Por ejemplo, cuando un país pierde una región, no solo pierde control político, también puede perder una parte de su alma cultural. Por otro lado, cuando una región logra independizarse o redefinirse, nace una nueva identidad, un nuevo sentido de pertenencia que puede chocar con viejas estructuras o abrir caminos hacia la reconciliación. Esta transformación de las fronteras también abre interrogantes sobre el futuro de la soberanía nacional. En un mundo donde las alianzas, las influencias económicas y las presiones políticas trascienden las fronteras tradicionales, ¿qué significado real tiene hoy día ser soberano? ¿Cómo se protege un país cuando sus fronteras ya no son tan claras? ¿Y qué papel juegan las organizaciones internacionales en estos procesos? La respuesta no es simple. La soberanía se ha vuelto un concepto flexible, negociable y a veces contradictorio. Países que quieren conservarla deben adaptarse a un mundo donde las fronteras se vuelven borrosas, donde los poderes globales influyen de manera directa o indirecta en sus decisiones y donde la interdependencia es inevitable. Finalmente, el gran misterio de todo esto es que, a pesar de los cambios reales, los mapas siguen mostrándonos un mundo que parece fijo, ordenado y estable. Esa imagen es cómoda para muchos porque da la ilusión de control y seguridad, pero también puede ser peligrosa porque oculta la realidad que está en constante movimiento, una realidad que debemos aprender a comprender para no ser sorprendidos. Porque el mapa que nos enseñan es solo una capa superficial.
Debajo de ella, las fronteras se mueven, los poderes negocian y la historia sigue escribiéndose, muchas veces lejos de la vista del público. Y entender esto es clave para navegar el mundo actual y prepararnos para el que viene. ¿Estamos listos para un mundo donde los mapas mienten y las fronteras desaparecen? La respuesta está en cómo elegimos interpretar lo que ocurre más allá de las líneas, en la voluntad de ver la verdad detrás de la ficción. Mientras avanzamos en este viaje por el mundo real más allá de los mapas, hay otro factor crucial que acelera la transformación y desaparición de frontera: el cambio climático y sus efectos geopolíticos. El calentamiento global no solo modifica ecosistemas, sino que también altera territorios, provoca desplazamientos masivos y genera nuevas tensiones entre naciones. Los polos, por ejemplo, son un escenario emblemático. El deshielo del Ártico ha abierto rutas marítimas antes inaccesibles y ha despertado el interés de múltiples países que buscan recursos naturales valiosos. En este territorio en rápida transformación, las fronteras se vuelven difusas, mientras las potencias discuten sobre derechos y soberanías en un entorno que cambia día a día. Lo mismo sucede con la Antártida, donde el equilibrio entre ciencia, soberanía y explotación de recursos naturales se encuentra en constante disputa. Pero más allá de los polos, muchas regiones del planeta enfrentan la amenaza de perder territorio habitable por el aumento del nivel del mar. Islas enteras podrían desaparecer o quedar divididas, obligando a sus habitantes a buscar nuevos hogares y creando conflictos por los lugares a donde migran. ¿Quién asumirá la soberanía cuando un país desaparece literalmente bajo el agua? ¿Qué sucede con su representación internacional y sus recursos? Además, el cambio climático intensifica la competencia por recursos cada vez más escasos: agua, tierras cultivables, minerales. Esta competencia puede redibujar las fronteras de facto, al generar movimientos migratorios, conflictos por zonas fronterizas o acuerdos urgentes que antes no existían. Por ejemplo, ríos que cruzan varios países pueden cambiar su curso, afectando el acceso y control del agua. Estos cambios físicos pueden poner a prueba la estabilidad de los acuerdos fronterizos establecidos. A todo esto se suma el papel creciente de las tecnologías. El mundo digital plantea nuevas fronteras invisibles, pero muy reales: la soberanía en el ciberespacio, la protección de datos, la influencia sobre infraestructuras críticas y la vigilancia. Así como las fronteras físicas se desdibujan o cambian, también emergen nuevos territorios en el mundo virtual que exigen atención y regulaciones internacionales. Esta revolución tecnológica también afecta el poder geopolítico y la manera en que los países proyectan su influencia más allá de sus límites territoriales. La información, la desinformación y el control de las comunicaciones son armas que pueden transformar realidades, fragmentar sociedades o consolidar gobiernos. En resumen, el concepto clásico de frontera está en crisis por múltiples razones: políticas, sociales, ambientales y tecnológicas. Entender este fenómeno nos invita a repensar nuestras ideas sobre la nación, la soberanía y la identidad. Nos muestra que el mundo no es una tabla fija, sino un tablero vivo, cambiante y muchas veces imprevisible. Pero en medio de esta complejidad, una verdad se mantiene: las fronteras que desaparecen o se transforman son también oportunidad. Oportunidad para construir nuevas formas de convivencia, para reconocer la diversidad y para adaptar nuestras instituciones a un planeta que exige flexibilidad y colaboración. Así que la próxima vez que veas un mapa, recuerda que detrás de esas líneas hay historias ocultas, luchas silenciosas y un futuro que está siendo escrito en tiempo real. La realidad está mucho más viva y cambiante que cualquier representación gráfica. Y quienes comprendan esa verdad tendrán una ventaja fundamental para interpretar el mundo y actuar con sabiduría. Porque, al final, los mapas solo son un reflejo, a veces fiel, a veces mentiroso, de un mundo que sigue en movimiento, y las fronteras que parecen firmes pueden desvanecerse con la misma rapidez con la que se dibujaron.